Buenas tardes, estimados estudiantes. Hoy vamos a abarcar el bloque 6 de Formación Cívica y Ética del temario Comipems, titulado Participación y Ciudadanía Democrática. El 6.1, componentes del Estado mexicano, población, territorio y gobierno. Primero comenzaremos definiendo Estado. Podríamos decir que es una forma de organización sociopolítica. Se trata de una entidad con poder soberano para gobernar y desempeñar funciones políticas, sociales y económicas dentro de una zona geográfica delimitada. Recordemos que el término soberanía significa la libre autodeterminación, es decir, que la nación mexicana puede legislar y elegir a sus representantes con autonomía de otras naciones. Los elementos que constituyen el Estado son tres: población, territorio y gobierno. El territorio corresponde al espacio geográfico con fronteras físicas donde se ejercen las leyes mexicanas. La población es el grupo de personas que comparten un territorio en el cual existen dos tipos de población: la población nacional, es decir, la que ha nacido en el territorio mexicano, y la población extranjera, es decir, la que radica en nuestro país pero que no tiene la nacionalidad. Existe una nacionalidad adquirida por matrimonio, por ejemplo, que se realizan trámites de carácter legal para poder ejercer una profesión en nuestro país. Y el último es el gobierno, que es el conjunto de personas y organismos que gobiernan o dirigen una división político-administrativa, que sería el estado, el municipio o la ciudad. Entonces, este primer punto es muy importante para poder entender que estos componentes, territorio, población y gobierno, van a ser los que componen al Estado mexicano. (6.2) República Mexicana. Las características de la República Mexicana están estipuladas en el artículo 40 de la Constitución, o también llamada Carta Magna. En este nos menciona que México es una república, es decir, que está constituida por un sistema político llamado república, que consiste en que los ciudadanos eligen libremente a sus gobernantes por medio de un proceso electoral. También nos indica que es democrática, es decir, que a través de un mecanismo democrático que es el voto, el pueblo es el que ejerce el poder por medio de una elección para poder seleccionar a aquellos que van a ser sus representantes, sus gobernantes. También indica que es una república federal. Esto quiere decir que está integrada por varias entidades federativas, es decir, por 32 estados, incluyendo la Ciudad de México, las cuales van a ser soberanas y libres para poder elegir a sus propios representantes, tener sus propios procesos electorales. Sin embargo, van a estar unidas por un pacto federal, las 32 entidades, y ese pacto federal va a ser la misma ley que es la Constitución. Y por último nos menciona que es una república representativa, porque los ciudadanos elegimos a nuestros gobernantes en representación de todo el pueblo. Recordemos que el sistema democrático indica que la democracia es a través del voto de manera representativa, porque no todos podríamos gobernar. Entonces tenemos que elegir por medio del mecanismo que es el voto a estos representantes. Continuando con el 6.2, la división de poderes del Estado mexicano se encuentra estipulado en el artículo 49 de nuestra Constitución mexicana e indica que el poder se va a dividir en tres segmentos, y cada uno de estos se va a encargar de particularidades específicas. Justamente la idea de la división de poderes surge en los estados modernos para evitar
el abuso de poder. Entonces, se divide el poder en varios organismos para que exista un equilibrio. El primero y el más importante, el que está en la parte más elevada, es el poder ejecutivo. El poder ejecutivo se deposita en una sola persona, el presidente de los Estados Unidos mexicanos, quien es electo por votación popular, directa y secreta cada 6 años. Una característica es que no puede ser reelegido. Las funciones del Poder Ejecutivo a nivel federal o a nivel nacional son las siguientes. Uno es el máximo jefe de las Fuerzas Armadas. Esto quiere decir que es el único que puede darle órdenes al Ejército y a la Marina. 2. Promulga las leyes. 3. Nombra a los secretarios de Estado. Y 4. Rinde un informe anual, en donde va a explicar en qué utiliza el presupuesto de la nación. El siguiente es el Poder Legislativo. El Poder Legislativo se integra por el Congreso de la Unión a nivel nacional, el cual se divide en 2 cámaras. La Cámara de Diputados, que está constituida por 500 miembros, y la Cámara de Senadores, que está constituida por 128 miembros. Las funciones del Poder Legislativo son las siguientes. 1. Los senadores se eligen cada 6 años, mientras los diputados cada 3 años. 2. Dicta, reforma y deroga leyes, es decir, que propone iniciativas de ley, puede reformarlas o puede rechazarlas. Y 3. Convoca a elecciones federales. El último es el Poder Judicial, el cual va a estar representado por la Suprema Corte de Justicia, los tribunales colegiados y los jueces de distrito. Sus funciones son las siguientes. 1. Se encarga de administrar la justicia, es decir, de hacer valer la ley, de cuidar que no se violen las leyes y también de perseguir y castigar a los delincuentes. 2. Resuelve los conflictos internos del país, los que surgen entre los poderes de la federación. Entonces, básicamente, el papel del Poder Judicial es validar el carácter constitucional de las leyes. (6.3) Derechos fundamentales de los ciudadanos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su relación con los derechos humanos. La Constitución mexicana, la de 1917, que es la que actualmente nos rige, es la máxima normatividad de la República Mexicana. Se divide en 2 partes, la parte dogmática y la parte orgánica. La Constitución mexicana también es conocida como la máxima ley o la Carta Magna, y se divide en la parte dogmática, que corresponde a las garantías individuales, los derechos y las obligaciones de los ciudadanos. La parte dogmática va a recuperar los derechos humanos de los que previamente hemos hablado. Y la parte orgánica de la Constitución habla sobre la organización jurídico-política del Estado. También expone las limitaciones del poder público con los ciudadanos. Es decir, que mientras la parte dogmática habla sobre los individuos, es decir, a nivel personal y nuestra interacción en la sociedad, la parte orgánica va a hablar de la organización del Estado. Por eso, los artículos anteriores, como el de división de poderes, está en la parte orgánica de la Constitución. Primero vamos a hablar de la parte dogmática de la Constitución, la cual corresponde a las garantías individuales. Como hemos mencionado anteriormente, las garantías individuales recuperan la Declaración de los Derechos Humanos realizada en 1948, por lo que aquí vamos a encontrar las siguientes garantías.
Inciso A. Garantías de igualdad. En el artículo 1 de la Constitución menciona que todo individuo gozará de los derechos de la Constitución y los derechos de las garantías individuales. Artículo 2. México es una nación pluricultural. Esto quiere decir que México es una nación que comparte una cultura amplia con diversos pueblos y que se deben respetar tanto su lengua, su idioma, sus costumbres y sus tradiciones. Artículo 4. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Artículo 12. No se reconocen títulos de nobleza. Es decir, que en México no existen los títulos nobiliarios como rey, conde, príncipe y tampoco son reconocidos. El artículo 13 dice que no se reconocen los fueros ni los tribunales especiales. Es decir, que todos tenemos que ser juzgados bajo la misma ley. No puede existir tribunales especiales para dictarle sentencia a ciertas personalidades. Todos somos iguales y somos juzgados por las mismas leyes. Inciso B. Las garantías de libertad. El artículo 5 dice que la libertad tenemos como ciudadanos libertad de oficio y profesión, siempre y cuando ésta sea honrada y esté dentro del marco legal. El artículo 11 habla sobre la libertad de tránsito, es decir, que como ciudadano mexicano no necesitas avisar cuando sales de tu ciudad natal para recorrer el país, a menos que viajes al extranjero, a un país que requiera de trámites como Estados Unidos, que requiere de una visa. Artículo 16. Nadie puede ser violentado en su hogar o posesiones. Aquí es importante mencionar que nadie puede llegar a tu casa y violentarte o intentar sacarte de ahí, a menos que tenga una sentencia por un juez o que tenga una orden. Si fuera el caso, entonces sí se tendría que acompañar al Ministerio Público, pero mientras no exista una orden de arresto, entonces no pueden llevarte a sacarte de tu casa o quitarte tus cosas. El artículo 24 habla sobre la libertad de culto, lo que quiere decir que todos los individuos mexicanos tienen la libertad de elegir la religión que quieran profesar. El inciso C habla de las garantías de seguridad jurídica. El artículo 14 explica que las leyes no pueden actuar en forma o de modo retroactivo. Esto quiere decir que si se ha cometido un delito y se ha juzgado bajo la ley que es vigente, si un día después se hiciera una ley o se reformara una ley, no se puede volver a juzgar el mismo delito bajo la nueva ley, porque la ley no actúa de modo retroactivo. El artículo 23 indica que nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo delito. Cuando una persona es puesta en libertad, se ha comprobado que es libre por un delito, ya no se puede juzgar nuevamente por el mismo delito, a menos que existan nuevas pruebas. Inciso D. Garantías de propiedad. Este artículo es sumamente importante, el artículo 27, y menciona que son propiedad de la nación las aguas y las tierras que están dentro del territorio nacional, también los subsuelos, los recursos naturales y el espacio aéreo. Básicamente el artículo 27 habla sobre el derecho a las tierras, el derecho a la propiedad. El siguiente habla de las garantías sociales, el inciso E, y este marca 2 artículos que son sumamente importantes para la sociedad.
El artículo 3, que habla sobre la educación que debe ser impartida por el Estado de manera laica, es decir, bajo ningún precepto religioso, y gratuita, hasta el nivel medio superior bachillerato. En la reforma del 2012 se hizo justamente obligatorio este nivel de educación. El artículo 123 es el artículo del trabajo y estipula que todos tenemos derecho a un trabajo digno y socialmente útil. Y además que todos los trabajadores tenemos el derecho a sindicalizarnos, el derecho a huelga, a prestaciones de salud y vivienda, así como ciertas restricciones para los trabajadores que son menores. Por ejemplo, queda prohibido el trabajo a menores de 14 años y también los trabajos que son de carácter pesado físicamente son restringidos para los menores de 16 años. 6.4. Mecanismos de representación de los ciudadanos en el gobierno democrático. Los partidos políticos. Los partidos políticos son asociaciones de interés público que se conducen de acuerdo con ciertos principios e ideas con dos objetivos fundamentales. El primer objetivo es canalizar y transmitir los intereses y demandas de la población para que sean consideradas en la toma de decisión gubernamental. Los partidos políticos sirven para llevar a cabo la vida democrática del país. Cada vez que una persona se identifique con los intereses y las demandas de cierto partido político, puede afiliarse a uno de ellos. Sirve conocer la variedad de partidos políticos en nuestro país para poder tomar las mejores decisiones. Recordemos que el ejercicio democrático no solamente implica votar, sino razonar el voto, pensar, observar cada una de las propuestas de los partidos y decidir cuál se apega más a mis propias ideologías. El segundo objetivo de los partidos políticos es posibilitar la participación de la población en el proceso político por medio de la elección de los representantes populares que ejercen el poder político. En México existen diferentes partidos políticos donde el Estado les cede una parte de su presupuesto para que estos puedan realizar campaña. Si al finalizar la pugna electoral no logran cierto número de afiliados, los partidos se eliminan. Tenemos en nuestro país una serie de partidos nuevos y otros ya se han consolidado, que aparecieron en el siglo XX y que continúan hasta la fecha, como el PRI, el PAN, el PRD, y nuevos partidos o de reciente creación que se han consolidado de manera muy rápida, por ejemplo Morena. (6.5) Niveles de gobierno. En nuestro país tenemos como nivel de gobierno el alcance federal, que rige toda la nación, el alcance estatal, que rige cada uno de los 32 estados, y el alcance municipal, que corresponde a cada uno de los municipios o alcaldías de los estados. A nivel federal está representado por el Poder Ejecutivo, que, como hemos mencionado antes, está en manos del presidente, en la actualidad Andrés Manuel López Obrador. En el Poder Legislativo lo representan los diputados y los senadores, también conocida como Congreso de la Unión. Y 3, judicial, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Recordemos que ya hemos mencionado cuál es la función de cada uno de estos 3 poderes a nivel federal. A nivel estatal, estamos hablando de cada uno de los estados que conforman la República Mexicana, incluida la Ciudad de México. A nivel ejecutivo lo va a representar el gobernador estatal, o en el caso de la Ciudad de México, la jefa de gobierno.
¿Cuál es la función del gobernador? Al igual que el presidente, tiene un cargo de 6 años y su labor es dirigir el desarrollo del estado o de la ciudad. Nombra a un gabinete o a un grupo de personas que le van a apoyar en esta misión. Propone también iniciativas de ley a nivel estatal, es decir, a nivel local, solo en su estado. También tiene como obligación rendir un informe anual en el que va a explicar cuál es el gasto público del estado. A nivel legislativo está representado por una sola cámara, por eso se llama Congreso unicameral o Congreso local, y su función principal es aprobar leyes de carácter o de alcance local. Al igual que los diputados, es elegido cada 3 años. Cada 3 años se cambia de Congreso local. Y por último, a nivel estatal tenemos el Poder Judicial, que va a estar representado por el Tribunal Estatal. Los tribunales estatales van a estar compuestos por magistrados y su función principal será impartir justicia en las delimitaciones de sus propios estados. Por último, a nivel municipal tenemos en el primer poder el ejecutivo, que va a estar representado por el presidente municipal. En el caso de la Ciudad de México tenemos las alcaldías y cada uno de estos está representado por un alcalde. Las funciones del poder ejecutivo a nivel municipal serán administración de espacios públicos. ¿Cuáles son sus espacios públicos? Como mercados, como las calles, como los parques, como los panteones. También tiene como misión administrar los servicios básicos de la localidad, como el drenaje, la limpia de la vía pública, el alcantarillado, el alumbrado. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un problema con nuestra calle, porque nos gustaría que hubiese más topes o más postes para que hubiese más iluminación, esto lo tiene que resolver el municipio. 2. El poder legislativo está representado por un ayuntamiento. Se le conoce como ayuntamiento. Y su función principal es expedir órdenes de policía y gobierno, así como también ordenamientos de carácter administrativo del municipio. Y por último, el nivel judicial va a estar representado por la Policía Municipal, el cual va a tener a su cargo la justicia de cada uno de los diferentes municipios. 6.6. Retos de la democracia en las sociedades contemporáneas. En la actualidad, la democracia manifiesta una serie de retos para los ciudadanos. Algunos de estos son: A. La alternancia política. La posibilidad de permitir una pacífica alternancia en los líderes y partidos políticos que ejercen el poder político. Por ejemplo, en nuestro país, recientemente hemos vivido un momento de alternancia política, cuando el PRI ha dejado el poder o ha cedido el poder hacia otro partido político que fue de reciente creación. A esto se refiere con alternancia política. Esta tiene que ser de manera pacífica, es decir, evitando la compra de votos o la quema de urnas o la violencia en las casillas electorales. B. La soberanía. Se refiere al ejercicio de la autoridad en un cierto territorio. Esta autoridad recae en el pueblo, aunque la gente no realiza un ejercicio directo de la misma, sino que delega dicho poder en sus representantes. Como hemos mencionado anteriormente, México es una república representativa, es decir, que de manera soberana cada uno de los ciudadanos que están en poder de elegir a sus gobernantes o que cumplen con ciertas características
como ser mayores de edad y están inscritos en el padrón electoral, tienen la obligación de ejercer su voto. Es una república representativa, entonces, porque elige un partido político y a su vez un representante. Este es un reto democrático porque cada vez en las sociedades contemporáneas vemos mayor injerencia de parte de gobiernos extranjeros que en muchas de las ocasiones intervienen en la vida política y pública. C. Participación ciudadana. La participación ciudadana es un mecanismo social que funciona para el desarrollo local, además de promover una democracia participativa, a través de la integración de la comunidad en los diversos quehaceres de su entorno. La participación ciudadana es un agente muy importante para que pueda existir la vida democrática, y también podríamos decir que es un reto, dado que en la actualidad mucha gente deslinda su participación política dentro de la sociedad, alegando o argumentando indiferencia hacia estos asuntos o ignorancia tal vez. Justamente el 6.7 habla sobre la participación ciudadana. La participación ciudadana, como hemos mencionado anteriormente, se refiere a cuando uno como individuo que es parte de una sociedad asume sus obligaciones políticas, no solo sus derechos, sino sus obligaciones. Y podríamos definir la participación ciudadana como el conjunto de actividades a través de las cuales toda persona tiene el derecho individual o colectivo, por ejemplo, una colonia, para intervenir en las decisiones públicas, deliberar, discutir y cooperar con las autoridades, así como para incidir en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas y actos de gobierno de manera efectiva, amplia, equitativa, democrática y accesible. Y en el proceso de planeación, elaboración, aprobación, gestión, evaluación y control de planes, programas, políticas y presupuestos públicos. La participación ciudadana no solo se limita al ejercicio de la elección de representantes a través del voto, sino existen otros mecanismos de democracia directa como las consultas ciudadanas. Sobre todo en el último gobierno, en el actual, se utiliza de manera constante las consultas ciudadanas. Recordemos que este es un ejercicio de participación democrática. No quiere decir que las decisiones al final sean tomadas en absoluto por la población, sino que tanto el gobierno como la población, en un diálogo, en un ejercicio diálogo, van a poder llegar a una resolución. Otro ejemplo serían las comisiones de participación comunitaria, las organizaciones ciudadanas, en donde cada uno de los, ya sea individuos o de un grupo, van a organizarse si tienen ciertas ideas en común. Recordemos que estos, como hemos mencionado, son mecanismos de participación ciudadana. El mecanismo más conocido es el ejercicio del voto. Entonces, hasta aquí hemos llegado con el bloque 6, que habla básicamente sobre los derechos y sobre la participación y ciudadanía democrática. Entonces, recordemos que lo más importante es, uno, los componentes del Estado mexicano. Recuerden que son 3, población, territorio y gobierno, y que las preguntas han sido formuladas así. Las preguntas Comipems nos dicen, ¿cuáles son los componentes del Estado mexicano? O pueden formularlas al revés. Población, territorio y gobierno pertenecen a componentes del Estado mexicano sería la respuesta. No hay que confundir estos 3 componentes con la división de poderes, porque esta corresponde al poder ejecutivo, al poder legislativo y al poder judicial. Tampoco hay que confundirlo con los niveles de gobierno. Recuerden que estos son también 3,
que es el nivel federal, que se refiere a toda la nación, el nivel estatal, que es cada uno de los estados que conforman la federación, y el nivel municipal, que se refiere a los pequeños municipios que están dentro de los estados. Entonces es muy importante no confundir estos elementos porque como son tres, puede prestarse a cierta ambigüedad. También es importante recordar que los derechos que están estipulados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se relacionan directamente con los derechos humanos. Por eso la Constitución de 1917 en su momento fue una de las constituciones más modernas del mundo, porque recuperaba los derechos humanos que fueron estipulados posteriormente a la Segunda Guerra Mundial. La Carta Magna, que está dividida en la parte orgánica y la parte dogmática, y la parte dogmática es la que corresponde a los derechos y obligaciones como ciudadanos, también conocidas como garantías individuales. De las garantías individuales es importante recordar el artículo número 3, que se refiere a la educación, que es obligatoria, laica y gratuita hasta el nivel medio superior, es decir, al que ustedes van a acceder en los siguientes meses. También el artículo 27 que habla sobre la propiedad y el artículo 123 que establece el trabajo digno y los requerimientos para llevar a cabo un trabajo protegido. Por último, mencionar que en la actualidad México, a pesar de que es una república, tiene muchos retos y uno de esos es la participación democrática y ciudadana de cada uno de los individuos que conforman la nación. Es importante que nosotros ejerzamos ese derecho porque también es una obligación. No podemos exigirle a nuestros gobernantes que hagan su trabajo si nosotros previamente no hemos hecho el nuestro, que esto es revisar cada una de las propuestas, hacer un análisis de ellas y posteriormente reflexionar nuestro voto y emitirlo. Bien, hasta aquí terminamos el bloque 6, ya solo nos restan 3 bloques de formación cívica y ética, estamos por terminar el temario. Dejaré un cuestionario que va a condensar estos temas en preguntas de opción múltiple tipo Comipems en nuestro respectivo Classroom. Espero que lo puedan hacer y que si tienen alguna duda lo pregunten en el Classroom o que revisen el video nuevamente. Les agradezco su atención, que tengan un buen día.